Buenas noches, Luis, ¿me escuchas? Hola, señora Marcia, gusto saludarla. Algo se logra ver, está en el trabajo al parecer. Hola Andrés, ¿cómo estamos? Hola Luis, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por acá? Buenas Excelente, qué noches, bueno. ¿se me escucha? Sí, sí, ahorita Marce se le escucha bien, súper bien. ¿Te costó ingresar a la página igual, Andrés, o no? ¿O no, Hola, no tuviste problema? ¿me escucha? Eh, Ahora no, en delante sí, me costó mucho. Marce se le escucha, sí, a Marce se le escucha súper mal.
Estimados alumnos, muy buenas noches. Bienvenido a este quinto módulo que se inicia a contar del día de hoy. Espero que estén bien, especialmente por todo lo que ha estado pasando en el país, de este temporal que a todos nos ha afectado. Hace poco, hace unos minutos atrás nomás teníamos problemas ahí con los servidores, caía la página, hasta que lo lograron solucionar, estábamos con problemas. Bueno, todo esto producto del temporal que a más de alguno le puede haber afectado. Le doy la más cordial bienvenida. Este es el módulo de nociones de criminología y trabajo del sitio suceso. Este módulo es bien especial. No se trata de que aquí vamos a salir expertos en criminalística en ningún caso. Son muy pocas clases. La idea está enfocado a este módulo a que ustedes, los que ya se desempeñan o los que a futuro se van a desempeñar en el mundo de la seguridad privada, ¿cierto? Sepan cómo actuar ante algún evento ilícito, cuál es la manera más correcta de proceder a fin de no alterar posteriormente el trabajo de las policías. A veces por desconocimiento, ¿no es cierto? Se procede o se actúa de una manera que a la larga puede traer complicaciones en el trabajo de la policía cuando llegue al lugar de los hechos. Entonces la idea es darle a ustedes un pequeño barniz, primero de lo que es la criminología, que sepan diferenciarla con respecto a la criminalística, y a la vez, ¿no es cierto?, algunos conocimientos básicos de la criminalística, de tal manera cuál sería nuestro proceder si tuviéramos como jefe de alguna instalación en el mundo del retail y nos vemos enfrentados a algún ilícito, cuál sería la manera más correcta que debemos proceder de tal manera de no alterar la escena del crimen. Hacia allá apunta esto. ¿No? Y nos vamos a apoyar de muchos alumnos que hay aquí que pertenecieron o bien que aún pertenecen a las policías, ¿no es cierto? Están con los conocimientos más frescos, así que nos vamos a apoyar en ellos en algunos casos bien puntuales. Vamos a aprovechar sus conocimientos más actuales, ¿no es cierto? Y que también nos vayan apoyando en este trabajo que vamos a hacer y de la manera que a mí me gusta desarrollar las clases. Yo la hago totalmente interactiva. ¿Ah? No soy yo el único que habla. Ok, y por lo tanto eh, vamos aquí a compartir algo para mostrarles, ¿no es cierto? ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí? ¿Ya antes me leo? Perfecto. En la clase de hoy día, es lo único que muestra diapositiva. Yo no soy muy amigo de las diapositivas, así que porque al final uno se termina aburriendo tanto leyendo las diapositivas. Pero es para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a tratar de definir lo que es la criminología para poder entender mejor con respecto a lo que es la criminalística. Saber la diferencia, muchos las confunden. Por ende, ¿no es cierto?, ¿cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Vamos a ver también cuáles son las ciencias que apoyan la criminología. Vamos a hacer algunas clasificaciones de las conductas anormales y criminales. Vamos a ver qué es lo que son las parafilias, que se hablan mucho es un concepto muy vinculado a la criminología. Vamos a hacer una clasificación del punto de vista criminológico de los delincuentes. Hay muchas clasificaciones, pero una clasificación del punto de vista criminológico para que ustedes puedan entenderla. Y finalmente, en la clase de hoy vamos a terminar confeccionando entre todos un perfil criminológico. Y vamos a ver cuáles son los elementos que se deben utilizar para confeccionar este perfil. Cerramos esto ya. Ok. Este es un módulo que tiene 5 clases. En la última clase, que la clase número 5,
Yo premio a los alumnos que participan acá, que además interactúan, ¿no es cierto? Los premio con que en la última clase, aparte de ver una guía instructiva, le hago yo un repaso de las preguntas que pueden entrar en la prueba, como una manera de ayudarlos. ¿Mm? Por lo general, en mi módulo todo les va bien, todos sacan buenas notas. ¿Mm? Todos sacan muy buenas notas. ¿Ya? Y la prueba que desarrollamos es una prueba con alternativas muy simple, de 10 preguntas. Yo no complico a los alumnos para nada, por el contrario, porque la idea es que todos aprendamos un poquito de lo que es esta nueva ciencia que es la criminalística. De las 5 clases, en una sola clase vamos a hablar de criminología y después todas las otras clases vamos a desarrollar lo que es la criminalística. Vamos a revisar unos videos diferentes a los videos que le mostraba el profesor Ramón Chaizar, que todos sus videos y todo está enfocado al punto seguridad privada, ¿no es cierto? De cuál es la manera más correcta, cuál es la mejor manera, ¿no es cierto?, de proceder, de interactuar, de cómo manejar los guardias, las cámaras. Todos sus videos y sus materias están enfocadas a eso. Acá los videos que vamos a ver van a estar enfocados a lo que es la parte criminalística. De qué manera nosotros podemos, ¿no es cierto?, proceder, proteger el lugar de los hechos ante evidencias que vamos a ver ahí. Vamos a hacer en una de las clases, la clase número 4, en la clase número 4 vamos a hacer un taller en virtud a una simulación de un hecho, donde ustedes van a participar también. La idea es esa que traten de, en este muy poco tiempo, en estas muy pocas clases, puedan entender más o menos lo que es la criminalística. Los que son policías acá saben que en las escuelas de investigación de carabineros, por lo menos mínimo son 2 años de estudio de criminalística. Nosotros vamos a reducirlo a 5 clases. Esa es la idea. ¿Mm? Ok, en virtud del tiempo, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Y don Luis Lebeque. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gusto saludarlo a todos. Igualmente, un placer, Luis. Don Luis, con sus palabras, ¿qué cree usted que estudia la criminología? Eh, la conducta de la persona, La conducta de la persona. Ok, cómo actúa en diferentes situaciones. perfecto, perfecto. Gracias, Luis. Don Juan Riquelme. Hola, profesor, buenas noches. Hola, Juan, Hola, muy buenas noches. ¿Qué le agregaría compañero. usted a lo que señaló don Luis, su compañero? Él señaló, bueno, como está medio mal el internet, no escuché muy bien, Sí, sí, no pero se dijo algo preocupe. que Habló de la conducta de las personas, que se preocupa de ver, de investigar, de ver lo que es la conducta de las personas. ¿Usted le le agregaría algo agre- más? como para complementar puede ser, bueno, la conducta de las personas y el entorno donde se desarrolla o se explaya esta persona cometiendo el ilícito. Perfecto. Estamos hablando de la conducta de las personas y usted, el ambiente donde se desenvuelven estas personas para En este cometer caso, el alguna escenario. acción ilícita. Perfecto. Ok. Gracias. Don Diego Araneda. Profesor, muy buenas Muy buenas noches. noches, don Diego. ¿Le agregaría a usted algo más a lo que señalaron sus 2 compañeros? En cuanto a la criminología, a los mismos hechos de lo que nosotros tenemos considerado como normalidad, el comportamiento de las personas. Por ahí yo apuntaría a lo que es la criminología, de cuando el actor es anormal a lo que nosotros como sociedad tenemos ya considerado. Perfecto, perfecto. Gracias. Álvaro está levantando la mano. Ya, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, hay que Hola, partir muy buenas noches, Álvaro. de la base del término criminología, criminalología, o sea, partamos de la base que es una ciencia, ¿ya? Es una Sí, ciencia que estudia, obviamente, el fenómeno criminal
y que, bueno, tiene varios como conceptos que la incluyen. Que es, por ejemplo, como hablaban los compañeros, la mente o el análisis del comportamiento del delincuente, eh, cómo ocurren los delitos donde obviamente estas personas actúan, también evaluar el entorno o la respuesta a la sociedad y también a la víctima. Es todo un entorno, es todo un sistema. Por eso se habla que es una ciencia. ¿Ya? Y estudia todo esto para ver cómo ocurren y que a nosotros dentro de lo que es la seguridad privada nos permite determinar los conceptos de seguridad por diseño o genoma del robo, el por qué y cómo ocurrieron ciertos delitos, no sé, pues en una instalación, en un lugar. Por eso nos sirve tanto a nosotros la criminología más allá del tema policial. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias. Bien clara su explicación. Efectivamente, así es. Y una manera de entender bien lo que investiga esta ciencia de criminología, antes de darle yo una definición, eh, podemos entenderla a través de un hecho que ocurrió en nuestro país en el año 2019, específicamente en el mes de octubre, donde todos nosotros vimos, jamás habíamos pensado que el ser humano o el chileno iba a actuar así, destruyendo, ¿ah?, propiedades públicas, propiedades privadas, atentados, violencia, atentado contra las personas, destruyeron el país. Gente que jamás se pensó que iba a actuar de una manera criminal. En virtud a ello, ¿no es cierto?, para que podamos entender un poquito bien lo que es la criminología, se preocupa de estudiar, investigar y además cuestionar aquellas conductas que un grupo social las considera como desviadas. O sea, nosotros como sociedad consideramos que las conductas que ocurrieron en octubre del 2019 fueron conductas desviadas de muchas personas, de muchos sujetos, algunos inclusive que ni siquiera eran delincuentes, como ese profesor que fue sorprendido destruyendo una estación del metro, un profesor, conductas desviadas. Entonces, la criminología se preocupa de eso. ¿Mm? Ok, don Alex Ahumada. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Alex. Buenas noches, Según señor. usted, de acuerdo a lo que algo conversamos, ¿no es cierto? Ya estamos metiendo poco a poco en lo que es la criminología y en virtud a esta definición que dimos. Según usted, ¿cuáles serían las ciencias en que la criminología se apoya para desarrollar este trabajo de investigar, estudiar, cuestionar? ¿Qué otras ciencias usted cree que participan junto a la criminología? Buenas noches, profesor. Buenas noches, los compañeros. Creo que estuvieron bastante acertados los comentarios de los compañeros y obviamente hay yo creo que van de la mano con la criminalística. Entendiendo que la criminología busca entender la causa, ¿cierto? La raíz de la conducta delictual. Y la criminalística de explicar el cómo lo hace, reconstruir el SS, porque es importante lo que usted mencionaba al principio, del resguardo de la evidencia para no entorpecer el trabajo policial. Perfecto. Gracias, Ale. Don Luis está levantando la mano. ¿Quiere agregar algo? Sí, cuando usted hablaba de qué otra ciencia, es decir, Sí. eh, las personas que pueden ayudar en esta situación de investigativa están los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, ¿ah? Ya. Peritos, ¿no es cierto?, enfocados en conductas tal como usted lo mencionaba, ¿no es cierto?, en conductas que son atípicas, conductas que el resto de la sociedad las ve como anormales. Entonces, ese es el aporte, profesor. Perfecto. Gracias, don Luis. Don Richard Mancilla. Buenas noches, profesor. Hola, Buenas muy noches. buenas noches, Richard. ¿Usted le agregaría otra ciencia de las que mencionaron sus compañeros que apoya en la investigación, que ayuda a la criminología en su trabajo? Eh, Mire, don Luis
el aporte que realizó, que es parte de la diapositiva, ¿cierto? Que efectivamente hay otras vías como los que mencionaba, con profesionales que van parte en la criminología y para llegar a, digamos, a estudiar y a investigar las situaciones. En definitiva, hoy en día también hay partes como, no sé, de poder el tema de hoy en día de lo que se llama el tema para verificar de dónde provienen las personas, en este caso un tema biométrico, que también puede darse la causa de poder encontrar una persona determinada para verificar ese tema de investigativo. Sí, pero ahí ya nos estamos yendo más a la parte criminalística propiamente tal. ¿M? Estamos saliendo un poco de lo que es la criminología. Gracias, Richard. Roberto Gracias. Fuentes está levantando la mano. Hola, buenas noches, profesor. ¿Se escucha bien? Hola, Roberto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos también, compañeros. Bueno, para agregar sumar un poquito a lo que estaban todos diciendo por ahí, don Luis me parece que estaba hablando sobre la psicología, ¿Mm? relacionado también con campos médicos, ¿cierto? Sí, psicológico, psiquiátrico. Exacto. También se apoya en otras ciencias la criminología como la sociología, Perfecto. la estadística, la psicología, y bueno, para no adelantarme tanto, pero por ahí estábamos leyendo en el texto que se habla de Freud, ¿sí? ¿Cierto? Sí, De la psicología y Durkheim, por la novia, que también perfecto. lo vamos a ver en algún momento, ese Perfecto. profesor. Gracias, Roberto. Eh, señorita Maulén está Hola, levantando la mano. buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy entumida, hace mucho frío. Dígame. Eh, Buenas noches a todos, primero que todo, espero que estén bien. Ahí yo creo que agregarle que busca el porqué la criminología y falta el derecho. Ya, perfecto, Sí, porque dijeron la psicología, la sociología, la psiquiatría, yo agregaría el derecho, porque busca perfecto, el porqué. Vamos a buscar el porqué del comportamiento del delincuente. perfecto. Eso es mi, Muy, eso es mi- gracias. ya. Gracias, María. Gracias. Don Álvaro está levantando la mano. Sí, bueno, ahí todos los compañeros han nombrado prácticamente todas las partes, tanto de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, como habló recién el derecho. También tenemos la antropología, porque hay que ver y que se mezcla con la sociología un poco Exacto. para ver los grupos, tanto sociales como de cultura. Por ejemplo, Así cuando, es. sin herir a ninguna, por favor, ninguna susceptibilidad, pero por ejemplo, cuando tenemos estas reducciones mapuche que vienen de un entorno más agresivo, a diferencia de otras reducciones que son más sociales, pero que están acostumbrados a todos estos movimientos de Aykán Wilcamán y todos esos que vienen de movimientos más agresivos, que obviamente tienen un entorno ya más terrorista, o de otros países, como por ejemplo Colombia, Venezuela, México, por ejemplo, ahí donde están los grupos Las Maras, los entornos de los carteles, en fin, que van moviendo tanto antropológicamente como sociológicamente. Y si ya nos vamos más al extremo, el tema de terrorismo, dentro, por ejemplo, los que son de Irán, Irak, que ya por su cultura, ellos incluso se suicidan por una causa, a través de la creencia de Alá. O sea, aquí tenemos varios entornos que tenemos que también determinar, tanto en criminología, actuar delictual y terrorismo. Claro. Así es. Gracias, Álvaro. Muy bien. Bueno, efectivamente, ustedes mencionaron varias ciencias. Partieron por la psicología, ¿no es cierto? La sociología. Por ahí hablaron, ¿no es cierto?, también de la estadística, del derecho penal, ¿no es cierto? La economía también, de alguna manera, está involucrada en lo que es la criminología. La antropología, como ahora mencionó ahí Álvaro, ¿no es cierto? La medicina también, como la mencionó Luis, efectivamente. Las principales son, ¿no es cierto?, la psicología, la sociología y la antropología. La psicología es porque de alguna manera se preocupa de la conducta y del estudio, se centra en las mal llamadas enfermedades mentales, mal llamadas, ¿no es cierto? Y en donde ve lo que es a través de la psicología las reacciones que desencadenan en ciertas actitudes, ¿no es cierto?,
como por ejemplo las agresiones, ¿ah? Y la violencia propiamente tal. La sociología, ¿no es cierto?, se va a preocupar y de analizar al individuo en su interrelación, ¿no es cierto?, con los demás, en donde se ve todo lo que son los procesos grupales, ¿ah? Y que donde le permite a través de la criminología estudiar esta problemática, la conducta del ser humano con otros grupos. Como ejemplo, lo pongo el famoso estallido para mí delincuencial. Y la antropología, ¿no es cierto?, tal como decía Álvaro, es donde que hace el estudio del hombre en general, ¿no es cierto?, respecto a cierta relación o participación de algunos grupos que son bastante conocidos. Fíjese que la criminología se conoce, o mejor dicho, nace a través de algunas publicaciones en el siglo XIX. Ahí aparecen las primeras publicaciones donde algunos estudiosos se preocupan de investigar la conducta del ser humano, y la van vinculando a lo que es la antropología criminal, en virtud de algunas acciones donde empiezan a estudiar e investigar, ¿no es cierto?, en el fondo, la maldad de algunos seres humanos. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Vienen en su genes o no? Y comienza un estudio. Y es así donde nacen diferentes modelos de análisis que hacen al ser humano a través de estos estudios criminológicos. ¿Ok? Don René Camilo. Profesor, Hola René, muy buenas noches. ¿cómo está, Con sus profesor? Buenas noches. palabras, ¿me podría explicar qué es lo que es una personalidad sociopática? ¿Qué se entiende por personalidad sociopática, cree usted? Un sujeto que tiene problemas al relacionarse con las personas. Ya, ¿Eso se me viene? perfecto, sí, perfecto, Sí. ok, Que tiene dificultad o que tiene problemas de comportamiento. ya, ya. Ok, René, gracias. Don Néctor Rojas. ¿Cómo estamos, Juan? Hola, Néctor, muy buenas noches. Buenas ¿Le noches. agregaría usted algo más a lo que señaló René con respecto al comportamiento del sujeto, la forma de relacionarse y todo eso, con O respecto a una sea, personalidad sociopática? en definitiva eso es un trastorno de la personalidad antisocial. Ya, perfecto, Es un perfecto. problema, eso todo radica en un tema de salud mental, Ok, donde en sí la persona no respeta leyes, no da derechos, no se comporta adecuadamente ante la comunidad. perfecto. Muy bien, gracias. Efectivamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un sujeto con una personalidad sociopática, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a aquella persona mire, ojo con esta palabra que muchas veces es utilizada en los juicios penales, que no demuestra discernimiento entre el bien y el mal, ignora los derechos y sentimientos de los demás, o sea, exactamente le da lo mismo. Una Aquí falta de empatía. estamos, ¿perdón? Una falta de empatía. Exacto, exacto. Así es. Y fíjate que a través de esto que estamos definiendo, de estas personalidades, vamos entendiendo un poco de lo que ocurrió en octubre del 2019 con algunos sujetos. Así es, un menosprecio a las obligaciones sociales, falta de sentimiento hacia los otros, y una violencia además impetuosa. El sujeto con esta personalidad claramente va a demostrar una violencia totalmente impetuosa. Don Cristian Pereira. Señor, Hola Cristian, muy buenas noches. buenas noches. Cuando estamos hablando de trastornos antisocial de la personalidad, ¿qué comportamientos cree usted que se ven involucrados en eso?
cuando hablamos de trastornos antisociales? ¿Qué tipo de comportamientos podemos ver reflejados en una persona? Bueno, creo yo todos los que van en contra de las normas sociales habituales de la sociedad. ¿Ya? ¿Cómo cuál podría ser, usted cree, a lo mejor, cuál podría ser Por ejemplo, algún la trastorno, algún trastorno, ¿ya? violencia excesiva, ira, rabia, destrucción, como comportamientos que son atípicos al comportamiento normal del día a día de una sociedad. Perfecto. Gracias, Cristian. Gracias. Doña Marcia Vázquez. Buenas noches, profesor, diga. Buenas noches, señorita Marcia. ¿Le agregaría usted algo más a lo que señaló su compañero Cristian con respecto a comportamientos que se pueden ver reflejados en un trastorno antisocial? Eh, ¿Cuál cree usted que podría ser? ¿Le agregaría algo más? Yo creo que aparte de la agresividad, es la negatividad que ellos tienen que atraen problemas psicológicos de atrás, la rebeldía, que se enfrentan contra todo lo que es un sistema. Perfecto, gracias. Efectivamente, cuando hablamos de algunos trastornos antisocial, perdón, Roberto Fuente está levantando la mano. Sí, profesor, no, nada más quería agregar a propósito de lo que estaba preguntando, los comportamientos. ¿Sí? De repente algo un poquito, quizá un poco más básico. Por ejemplo, los sociópatas generalmente, o la gente que está afectada por el trastorno social de la personalidad, son muy buenos mentirosos. Usan la mentira siempre a su conveniencia y adecúan su comportamiento de acuerdo al provecho que ellos creen que pueden sacar de una situación o de una persona. Exacto. Gracias, efectivamente. Efectivamente, utilizan, digamos, esos subterfugios para algún beneficio propio personal. Y dentro de los comportamientos, ¿no es cierto?, que se han visto a través de estos estudios de los trastornos antisocial, fíjese que tienen contemplado y han hecho investigaciones acerca de lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia, de alguna manera, ¿no es cierto?, la involucran dentro de estos trastornos de personalidades. ¿M? Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, altera la relación de una persona esquizofrénica con sus pares, con el resto de la sociedad. Ok, don Andrés Colque. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas noches, compañero. Andrés. Una consulta. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre asocial y antisocial? Bueno, que el social es la persona que puede adecuarse a la misma sociedad con sus reglas, con todo lo que determina las obligaciones de cada individuo o los derechos, respetando los derechos a las demás personas. Y el antisocial no lo ve así, po, lo ve bajo su conveniencia. Se parece mucho, no sé, lo que hace un psicópata, que ve sus conveniencias personales, puede mentir, puede hacer daño a la persona y sin tener ningún remordimiento al respecto. Perfecto. Efectivamente, gracias, Andrés. Efectivamente, el asocial, ¿no es cierto?, es aquello que generalmente prefiere la soledad sin necesidad, ¿no es cierto?, de tener intenciones dañinas, o sea, de asociarse tranquilamente. A diferencia del antisocial, ¿no es cierto?, que tal como lo señalaron anteriormente, cuando hablaban de trastorno, implica una falta de empatía, ¿no es cierto?, y una disposición a dañar a otros, ¿no es cierto?, producir daño. Generalmente es así. Ok. Eh, don Pablo Silva, ¿está por ahí? Por aquí estoy, profesor, ¿cómo está? Pablo, muy buenas noches. Bueno, ¿Usted me podría dar algunas características, porque ya le adelantaron algo por ahí, ¿ah? Algunas características que tiene la personalidad de un psicópata? sí, yo creo que el psicópata se obsesiona con un cometido
y lo resuelve según lo que él estima que es conveniente. Por ejemplo, si usted habla de psicópatas, me acuerdo de, por ejemplo, los psicópatas de Viña, que ellos tenían un cometido que era perseguir, observar a parejas de pololos en las playas en Viña, y el objetivo de ellos era asesinar a ambas personas. Y eso era lo que ellos ejecutaban finalmente. Ese era su resultado final. Por lo tanto, ese ejemplo que yo menciono, creo que es claro y fehaciente y relacionado a lo que es un psicópata. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Álvaro está levantando la mano. Sí, ahí hay que hacer la diferencia y la diferencia fundamental, siempre me decía mi abuelo que era médico, que el psicópata y el sociópata, la diferencia es que el psicópata es biológico, es una enfermedad al final, que nacen con una desconexión. O sea, los gallos están, como que viven, como decía Pablo, viven como en su mundo con una obsesión y normalmente son súper calculadores, son fríos, son muy inteligentes y lo otro que son, como decía ahí un compañero, son mentirosos, son encantadores, son así como que convencen y llevan y al final para lograr su cometido, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jeffrey Dahmer, que era caníbal, era un psicópata y él encantaba a las víctimas, tanto hombres como mujeres, y al final, bueno, se los terminaba comiendo. Literalmente. Pueden llevar incluso, estos gallos llevan vidas paralelas, por ejemplo, son padres de familia con una familia muy bien constituida, pero por detrás, no sé, pues tienen una fijación. No sé si recuerdan una novela que hubo donde había un niñito que se perdía y estaban ahí, salía mucho lo de la PDI, bueno, con BPI que le ponen en las novelas, y al final el tipo tenía una doble vía, era arquitecto, tenía una gran vía lujosa, pero había construido una vía paralela en el subterráneo y el niñito lo había robado, y al final el tipo se termina matando. Es como esa es la conducta, es más, es un poco más clínica que el sociópata, que los sociópatas o otras Sí, características, pero sí los mueve sí una obsesión normalmente por alguna conducta y por una realidad paralela. perfecto. Gracias. Roberto está levantando la mano. Sí, profesor, para complementar lo que estaba diciendo acá el compañero Álvaro también con su ¿Mm? ejemplo, me estaba recordando un poco que la característica fundamental también entre un psicópata y un sociópata, bueno, las dos fundamentales más bien, primero que el psicópata, como es un caso médico, finalmente es una cuestión genética, ¿cierto? Que viene en la psique de la persona de nacimiento, es ¿Mm? incapaz de sentir empatía, pero paradójicamente un poco puede aparentar vivir una vida completamente normal, que de ahí también don Álvaro estaba mencionando. Sin embargo, los sociópatas, pues, a pesar de que tienen un comportamiento más bien errático y tienen dificultades para relacionarse en sociedad, pueden crear Sí, vínculos afectivos, pueden sentir empatía con un grupo más bien reducido de personas, generalmente de su círculo interno. perfecto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Efectivamente, fíjese que de lo que ustedes señalaron, eh, las características como más principales de un psicópata están relacionadas primero que tienen una gran capacidad verbal, tienen un encanto superficial, su autoestima es muy exagerada, ¿no es cierto? Y tienen una necesidad constante de obtener estímulos. De ahí viene por qué se transforma en una seguidilla de hechos y por cuánto tienen tendencia al aburrimiento. Así también, como alguien lo señaló ahí, tienen una tendencia a mentir, ¿no? De forma patológica. Tienen un comportamiento muy manipulador, como también alguien lo señaló, y malicioso. Y tienen carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento. Tal como lo señaló ahí Pablo, un ejemplo claro de ello, me tocó en esa época, yo trabajaba en Valparaíso, era detective, y me tocó trabajar en el caso de los psicópatas de Viña del Mar. Eh, y claramente, ¿no es cierto?, estos tipos ellos partieron sus accionar ilícito primero como boyeristas, mirando a parejas que iban a lugares, ¿no es cierto?, oscuros en la noche. Primero partieron observando, mirando,
y después fueron tomando como un accionar ya más agresivo y violento y comenzaron a enfrentar a las parejas y hacer lo que todos sabemos que hicieron, ¿no es cierto?, durante un largo tiempo. Andrés Col, que está levantando la mano. Sí, profesor, tengo entendido que muchos lo confunden el psicópata con el sociópata. Exacto, efectivamente, tal como lo señaló Tengo entendido que, ahí. bueno, como decía, sí, pues lo que pasa es que tengo entendido que, como decían mis compañeros, de que el psicópata nace también entre el entorno o con algún trauma que hayan pasado. Tengo entendido que así es. Exacto, ella, tal como lo señaló muy bien ahí Álvaro, es un tema médico, en donde ya viene el sujeto dentro de sus genes, por así decir, el actuar de esa manera, ¿cierto? Con todas estas características propias que la desembocan a cometer estas acciones. Ok, don Jorge Reyes, ¿está por ahí? Jorge. Don Claudio Ríos, ¿está por ahí? Claudio. Buenas noches, profesor Claudio Ríos por acá. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, Claudio. Claudio, con sus palabras, según usted, ¿en qué consisten los trastornos de conductas? Trastorno de conducta, según yo. Sí, sí. Bueno, podríamos hablar, un claro ejemplo, podría ser el psicópata, el ¿Ya? ludópata, el mitómano. Para mí son conductas que van en contra de los parámetros que establece la sociedad, pero también se puede definir como son comportamientos que van de la mano con la parte de salud mental. Perfecto, perfecto. Ya, efectivamente así es. Y eso nos va a derivar a lo que son lo que llamamos las parafilias. Jorge Venegas, gracias Claudio. Jorge Venegas, ¿está por ahí? Jorge. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, Jorge. Claudio nos adelantó y nombró algunos conceptos vinculados a los que son las parafilias. ¿Usted me podría nombrar a lo menos dos comportamientos que están involucrados dentro de lo que son las parafilias? No sé cómo me escucho yo. ¿Eh? Te escucho bien, Jorge. Se te corta. Ok, no, tranquilo, no hay problema. ¿Alguien me podría hablar en qué consisten las parafilias? ¿Alguien la ha escuchado? ¿La ha escuchado? Profesor, Sí, por favor. perdón, sí levantó la mano Profesor, Álvaro. ¿escucha Sí, yo, no? Jorge. Sí, Jorge, ahí bien, perfecto, dime, por Ahora lo favor. escucho, delante no lo escuché nada. Nombre dos Eh, no me lo escuché. sí, que me podrías mencionar a lo menos dos comportamientos que están mencionados de lo que son las parafilias. Se fue. Ya, no te preocupes, Jorge. María Maule, me está levantando la mano. Sí, como el fetichismo, profesor. Ya, ahí tenemos un comportamiento, sí, que está dentro de lo que son las parafilias, efectivamente. Sí, sí, Eh, profesor, los perdón. transformistas podrían ser
el rasgo por ahí también, una parafilia que le gusta vestirse de mujer, también podría ser. Los travestismos. Sí. Perfecto. Gracias. Álvaro, está levantando la mano. Sí, bueno, las parafilias dentro del concepto son temas, obviamente, asociados a temas sexuales o condiciones sexuales muchas veces, y se diría, hay unas que son con consentimiento, por decirlo así, y unas que afectan a terceros. Normalmente le afectan a terceros, está la pedofilia, está, bueno, los violadores, como habláis, la copia de los voyeristas, los exhibicionistas que se andan mostrando en la calle de repente, y dentro de las que son, como por decirlo así, consensuados, es cuando hay temas como el sadomasoquismo, hablaba ahí de Maripil de los transformistas, los Exacto. fetichistas, ¿qué más? Pero normalmente se asocian a eso como una, entre comillas, desviación del concepto real y que produce les produce ciertos placeres. Por ejemplo, a los pedófilos, porque Perfecto. les gusta ver niños y les gusta también intimar con niños. Y eso se traduce en una violación al no ser consensuado y estupro y todo lo que lleva, digamos, a los casos. Exacto. Así es, Álvaro. Muy bien, gracias. Efectivamente, así es. La parafilia, ¿no es cierto? Se denomina parafilia el patrón de un comportamiento donde comportamiento sexual, ¿no es cierto? Y en el cual, tal como nos señalaron ahí, predomina el placer. Y dentro de esta tenemos el fetichismo, el travestismo, la zoofilia, la pedofilia, el exhibicionismo, voyerismo, masoquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos comportamientos en los cuales predomina el placer, ¿no es cierto? Están los que se denominan las parafilias. ¿Ok? Perfecto. Don Juan Riquelme. Don Juan, del punto de vista criminológico, no criminalística, del punto de vista criminológico y acorde a todo lo que hemos conversado de las personalidades sociopáticas y todo eso, ¿qué sería la delincuencia? ¿Qué es la delincuencia del punto de vista criminológico? Punto de vista criminológico, la delincuencia viene siendo parte de la actitud del ser humano. ¿Ya? Ya, ¿no? Pero no todos los seres humanos cometemos, ¿no es cierto?, algún delito. Entonces, ¿qué es lo que se contempla aquí del punto de vista criminológico, ¿no es cierto?, que podemos involucrar a un sujeto como criminal, por así decirlo, del punto de vista criminológico. En este caso, la conducta del sujeto. Perfecto, perfecto. Está vinculado a la conducta. Ok. Gracias, Juan. También Luis lo está levantando la podemos... mano. Sí, profesor, era para agregar lo mismo que está diciendo aquí el compañero Riquelme, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las conductas, pero en el ámbito de los delitos, de los crímenes o simples delitos. Principalmente eso es lo que busca, es decir, basado en medios de prueba, etcétera, etcétera, busca la sanción penal del sujeto que cometió un ilícito. Perfecto. Efectivamente, tal como señaló ahí Juan, ¿no es cierto, Luis? Del punto de vista criminológico, la delincuencia está señalada como un acto de delinquir, o sea, cometer una infracción, una acción u omisión que está contemplada, ¿no es cierto?, en el derecho penal. Es un fenómeno social sumamente complejo que de alguna manera afecta a los ciudadanos, ¿no es cierto?, en lo que es el mundo de la seguridad privada y lo que también es la seguridad pública, como patrimonio del Estado y todo eso, y que claramente, soy repetitivo, lo vimos, ¿no es cierto?, en las acciones de octubre del 2019. Ok, don Diego Araneda.
Profesor, Don Diego, vamos a hablar ahora, ya hemos entendido un poquito los conceptos de lo que es la criminología, ¿no es cierto? Hemos hablado en sí de algunas personalidades sociopáticas, y ahora vamos a hablar del punto de vista criminológico, eh, de algunas clasificaciones que se han hecho de delincuentes. Y en virtud a ello, para usted, ¿qué es lo que sería un delincuente nato? el delincuente nato es aquel que busca la oportunidad de apropiarse de algo que no es de él y sacar provecho económico de esto. Ya. Usted dice que el delincuente nato es el que busca la oportunidad de cometer un ilícito y sacar un provecho. Ok. Gracias, Diego. Don Alec Auma, Profesor, don Alec, ¿cuál sería el delincuente habitual? ¿Cuál sería la diferencia entre nato y habitual, cree usted? el habitual, como llamarlo, aquel que satisfacer esa necesidad en lo que venga, en el delito cualquiera. Y yo creo que ahí viene un poco la satisfacción de obtener o satisfacer la carencia. Y la pregunta, perdón, me enredé con la pregunta, ¿era con el delincuente nato? Sí, estamos hablando de un delincuente nato y estamos hablando de un delincuente habitual. ¿Cuál sería uno y cuál sería el otro? Yo creo que el nato es una condición natural que trae en su cuerpo y el otro lo hace la sociedad. Para mí el nato lo Ya, trae biológicamente, intrínseco, y el otro lo hace la sociedad o a través de querer alcanzar algunas metas para satisfacer satisfacciones personales. perfecto. Gracias, gracias, Alex. Álvaro, está levantando la mano. Sí, ahí bueno, hay que hacer la definición primero, bueno, como dice ahí dijo ahí el compañero, el nato, claro, es el que viene de un entorno normalmente, por ejemplo, de entornos donde no hay, o sea, existen carencias de un lugar con basura, un pueblo sin ley, y obviamente viene de una cultura delincuencial que lo toma como una normalidad. Ahora, Ya, la definición de los delincuentes normalmente está el ocasional, el habitual, o el ocasional como normalmente le llaman el doméstico, y el profesional. Ya, el ocasional es el que, pucha, a veces justamente de esta raíz de, pucha, no tengo que comer en la casa, voy y me robo un kilo de pan con un poco de carne. Es el ocasional, el robo de oportunidad que le llaman muchas veces. Ya el habitual, el que lo toma como la peguita, es como este es mi trabajo. Que como me decían a mí una vez un delincuente, este es mi trabajo y tu trabajo es pillarme. Ah, y me decían en el supermercado. Y ese ya integran bandas, no sé, por ejemplo, los mecheros que van por supermercado a supermercado, los lanzas que están en los malls, etcétera. Y ahí después ya tenemos el profesional que, no sé, las redes, los delincuentes internacionales que se dedican a robar bancos, joyas, no sé, los lines internacionales, que ya hacen de esto ya más que una profesión, un negocio. Eso, profesor. perfecto. Gracias, Álvaro. Muy bien. Roberto está levantando la mano, por favor. Sí, profesor, bueno, para también complementar un poco lo que ya estaban diciendo acá los compañeros y ¿Sí? en base al texto, recordando también, el delincuente nato, bueno, cierto, era, ya como han dicho, era el que tenía con predisposición biológica hacia el actuar delincuencial, ¿no? Y el otro el que se hace por costumbre, hábito o por su entorno social. Y estos son los conceptos que acuñó eh, el antropólogo médico o las dos, no recuerdo bien, desde César Lombroso, que estaba se mencionaba en el texto. Sí, Y de sí. hecho, recuerdo haber visto en la universidad en algún momento, de pasada nomás, pues lo tocamos simplemente bueno, de pasada, ¿Ah? quedó muy desestimado parte de lo que él estableció en primera instancia, de lo relacionado al delincuente nato. ¿Por qué? Porque él decía, o puso en algún texto de su autoría por ahí, que ciertos rasgos físicos determinaban el hecho de que una persona pudiera ser delincuente nata. Por Ah, ejemplo, se hablaba de,
asimetrías craneales, así como Sí, hundimiento en el cráneo, mandíbula grande, brazos grandes, prominentes, ¿me entiendes? Entonces, sería muy funable en esta época hablar de eso, porque, claro, está basando, ¿cierto?, su tipología en base de rasgos físicos, ¿no? Está haciendo caracterización de exacto. delincuentes, de posibles delincuentes natos a partir de características físicas, pero la gran herencia de este señor Lombroso fue finalmente el otro concepto, el del delincuente habitual, Sí. porque qué es lo que pasó, digamos, a la criminología por tener base en evidencia, lo otro no tenía base en evidencia, no hay una base real de evidencia que sustente hoy el concepto de delincuente nato. Exacto. Gracias, Roberto. Gracias. Efectivamente, así hubo un momento en que vinculaban al delincuente en virtud a su morfología antropológica, de acuerdo a algunas características, ¿no es cierto? Hicieron algunos estudios, pero lógicamente que eso duró porque no, al final no era así. Juan, estás levantando la mano. Sí, profesor, era más que nada, no sé si agregar o señalarlo en modo de consulta. A estos dos tipos de sujetos podemos unirlo en un patrón eh, que sea como que ellos eligen un estilo de vida prácticamente entre ambos, o sea, obviamente por decirlo así, por caminos diferentes, pero lo que entiendo yo es cierto que al final ambos llevan como un mismo, no, o sea, no un mismo, sino que un estilo de vida. Uno puede ser por el entorno, por carencias que tiene, y otro puede ser netamente por satisfacción, lo que logro entender. Sí, efectivamente, no, y la finalidad es la misma, po, obtener beneficios lucrativos, po. De una u otra Exacto. manera, tanto el nato, el habitual, ¿no es cierto?, el ocasional, su finalidad es obtener un beneficio lucrativo, ¿no es cierto? Y tal como bien señalaban ahí muchos de ustedes, el nato, a través de los estudios que se han hecho, ¿no es cierto?, se ha determinado que es aquel sujeto que viene de un mundo de familias que son delincuentes, ¿no es cierto?, y nace en ese mundo, ¿no es cierto?, y se desarrolla en ese mundo, ¿no es cierto? Eh, el habitual es aquel sujeto, como nombró alguna especialidad y Álvaro, son sujetos que ya eh, hacen del delito su forma de vida, como el lanza, los mecheros, ¿no es cierto? Que ya son especialidades, ¿no es cierto? Que la policía le ha dado esos nombres. Y su estilo de vida está basado en delinquir, ¿no es cierto? El lanza sale todos los días como aquella persona que va a ir a su trabajo, ¿no es cierto?, a su oficina. El lanza sale todos los días al lugar de trabajo, arriba de la micro, en un paradero micro, en la estación de metro, ¿no es cierto? Esa es su oficina de trabajo y su finalidad es obtener un lucro, ¿no es cierto? Y el ocasional es aquel que va pasando por una calle y ve de repente que el vidrio de un auto está abajo y ve que hay una chaqueta, la saca y se la lleva. ¿No? Aprovecha la ocasión, ¿no es cierto? Más o menos de esa manera es una clasificación muy simple, ¿eh? Hay otras, muchas más que ustedes la pueden ver, ¿no es cierto? Pero es más o menos para entender desde el punto de vista criminológico, ¿no es cierto?, cómo los sujetos y el delincuente actúan. ¿Mm? Eh, ok, ahora en virtud a lo que hemos conversado desde el punto de vista criminológico, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, Vamos a tratar de confeccionar, con la ayuda de todos ustedes, un perfil criminológico. ¿Y qué vamos a necesitar para elaborar ese perfil? Que ustedes, cada uno de ustedes, me mencione a lo menos, ¿no es cierto?, un elemento, un elemento importante para la confección de ese perfil criminológico, no criminalístico, criminológico. Juan, nómbrame un elemento que tú consideres que es importante para ese perfil criminológico. Puedo señalar
el lugar donde vive este sujeto, sí, El lugar, el entorno donde vive. el Perfecto. entorno donde vive, una población, en Sí, el campo también, porque puede ser del campo, pero igual algunos son medios por malos. supuesto, cualquier lugar. Importante el elemento, el lugar donde él vive. Ok. El lugar de Don Diego procedencia Araneda, donde nombre un viene, elemento que usted considera que es importante para la confección de este perfil. Profesor, para mí un elemento a analizar, la vestimenta, por ejemplo. La vestimenta, de qué manera se viste este sujeto. La vestimenta que utiliza. Así es. Perfecto. Ahí tengo, sale el nombre, dice mi notebook. Soy yo, profesor. Gabriel Amayo por acá. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted me podría nombrar un elemento que usted considere que es importante, aparte de los dos que han mencionado sus compañeros ya? Sí, en sí puedo decir en poco resumen que la persona que comete estos actos criminales no son por coincidencia. Algo Ya, lo lleva a eso y dentro de la consulta, por ejemplo, estos perfiles, uno puede ser la infancia, la ya, adolescencia, ya. la juventud, que son etapas dependiendo del comportamiento que tienen estas personas. Perfecto. Ya. La En historia sí, de su en vida. varios, claro, en varios puntos, en varios sistemas investigativos que se han utilizado, como dijeron, recién dijo algo, por ejemplo, en novelas, en películas, el trato que tuvo en su infancia y lo que es en el futuro, y cómo se demuestra, Perfecto, ¿ya? perfecto, Y especialmente perfecto, cuando hay violencia en el hogar, abandono, crueldad, ese tipo de cosas. perfecto. El estilo de vida que ha tenido a través de su crecimiento. Ya, tenemos tres elementos. Don Alec Ahumada, gracias. Alec Ahumada, ¿me podría nombrar otro elemento más que usted considera importante para confeccionar este perfil? Familias disfuncionales, Familias, ya. También a lo mejor sectores calificados como marginales, donde carece la presencia del Estado o donde o se estima que las fuerzas policiales no pueden llegar, Ya. carencia de educación. Perfecto. Ya, Ale, muchas gracias. Habló de educación, carencias y el lugar donde residen, que pueden ser marginales. Don Luis Lebeque, ¿me podría nombrar un elemento que usted considera que todavía no se ha nombrado o mencionado? Las amistades con las que se relaciona. Las relaciones que tiene el sujeto. Sí. Perfecto. Las relaciones familiares o de amistades. Perfecto. Don Cristian Pereira. Profesor, podría ser rango etario, nivel socioeconómico, nivel de Ok. estudios, Estudio, educación. Perfecto. Sí. Ok. Estilo de vida. Muy bien. sexo también. Ya. ¿En qué sentido el sexo, disculpa? Porque para hacer un perfil, si es hombre o mujer, de qué edad hasta qué edad, para ir configurando el perfil. Una historia sexual. Perfecto. Gracias. Don Néctor Rojas. Dígame, don Juan. Néctor, ¿qué otro elemento usted le agregaría que no han mencionado sus compañeros? Bueno, se han mencionado casi todos, pero así por ¿Ya? nombrar uno, a lo mejor los rasgos de personalidad y el estilo de vida. Perfecto, sí, rasgo de personalidad, estilo de vida que pueda tener la persona. Muy bien, gracias. Marcia, Profesor, ¿algún trastorno mental puede ser? alguna historia psiquiátrica. Muy bien, Correcto. perfecto, perfecto, gracias. Eh, don Rodrigo García. Buenas noches. Buenas noches, Profesor. Rodrigo. ¿Usted le agregaría qué elemento usted cree que considera importante para este perfil criminológico? Aparte de los que han mencionado sus compañeros. Ya se mencionó el tema del entorno, se mencionó
los hogares disfuncionales. Sí. Uy, yo creo ¿Usted que cree que ya se dijeron todos? yo creo que un factor a influir en un delincuente también es el proceso que cuando ellos caen detenidos por un ilícito, las penas son tan bajas que se empieza a generar un sistema de que, ¿cómo se llama? Ellos ganan más que lo que pagan al momento de cometer un ilícito. Entonces eso hace Perfecto, que su conducta se haga repetitiva una y otra vez porque no perfecto, tienen la condena que perfecto. debería. Ya, ok. Álvaro está levantando la mano. Sí, yo voy a nombrar dos profesores, pero que yo creo que van de la mano, que es Ya, el famoso modo operandi, porque ya, siempre tiene bien. una trazabilidad, que eso lo lleva Sí, a su tipo o su objetivo de víctima. Por sí, ejemplo, voy a poner el caso de lo que hablamos recién cuando hablamos de las parafilias, el pedófilo. Su modo operandi es observar niños, hacerse amigos, tener comportamientos medio infantiles. Yo por un caso que lo nombré en el ramo anterior, que nos tocó ver un pedófilo en el mall y obviamente su víctima son niños, por ejemplo. Entonces, el modo operandi lleva a la víctima o al objetivo, no sé, como hablábamos recién, por el modo operar del mechero que se para en un paradero, se sube a la micro, roba o lanza, roba y sus víctimas son, no sé, pues, gente de la tercera edad. Entonces son dos perfecto, cosas que van unidas. perfecto. Gracias, Álvaro. Efectivamente, muy bien, ustedes dijeron la mayoría de eh, los elementos que se utilizan, lugar donde ocurrió el hecho, sí, que después la vamos a empezar a hablar en las próximas clases, que es el sitio de suceso, la escena del crimen, un perfil geográfico de los lugares donde se cometen los hechos, tal como señalaron ahí el modo operandi, los rasgos físicos del sujeto, la relación, tal como señalaron por alguien, las relaciones afectivas que tenga la persona, el estilo de vida que pueda llevar, profesión en algunos casos, la educación también, eh, antecedentes del lugar donde vive, que lo mencionaron también. También señalaron ahí la historia psiquiátrica, la historia sexual, ¿no es cierto? Historias médicas. Y fíjese que también hay un elemento que antes se utilizaba, lo desconozco hoy en día, hace muchos años que ejerce el policía, pero antes se daba mucho en una especialidad de delincuentes, especialmente en los que se denominaban monreros que entraban a las residencias y que tenían una firma. Algunos sujetos dejaban algo característico en el lugar. Ejemplo, había un sujeto que robaba en las casas y su marca era defecar arriba de la cama matrimonial. Otros dejaban otras cosas y así sucesivamente. Y esa era su marca, como, no sé, tratar de burlarse, resentido, no sé. Entonces, habían delincuentes que dejaban una firma en el lugar, bien especial. Ok, hay alguna, bueno, estos son los elementos, ¿no es cierto?, que generalmente hay muchos más que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, para la confección de un perfil criminológico. Bien, ¿hay alguna consulta, alguna duda de lo que hemos conversado hoy en día, de lo que hemos aprendido todo acá? Varios de ustedes aportaron varios antecedentes interesantes del cual todos aprendimos, así que no sé si tienen alguna duda. Luis está levantando la mano, por favor. Sí, profesor, agregar que hablamos todo en general que tiene que ver con conducta, personas en cierta forma que son de escasos recursos, pero policialmente hablando, en mi experiencia me pasó que a veces habían delitos cometidos por personas con alto poder adquisitivo, de buena familia, donde no dejaban de ser los delitos violentos. Es decir, acá hicimos un análisis general, pero igual las conductas que tiene el sujeto y nombramos todas las razones que puede tener, pero
pero siempre hay un patrón, es decir, siempre como que por eso están los especialistas en el rubro para poder determinar ese patrón de historia, no sé, de su nacimiento, como usted lo decía, el nato, ¿no es cierto? El que viene con un tema biológico, pero quería agregar que también se cometen hartos delitos en personas de alta alcurnia. Y usted mencionó uno que yo tuve el placer o coincidencia de que lo tuve que capacitar, y usted hablaba del famoso caso de los psicópatas de Villa Alemana de Viña. o de Viña. Mm. Y por esta persona que me tocó capacitar, tocó el tema y me dijo unas cosas que ahí había involucrado a una persona de mucho poder, Así es, de una buena sí, familia. sí, Entonces se me vino a la mente lo que usted decía y sí, yo analizaba y decía, aquí no había un patrón de un tema económico. No había carencia porque él venía de una buena familia, él tenía una buena situación económica, venía de una familia donde el papá, la mamá parece que tenían terrenos, tenían mucha plata y con plata trataron de ocultar todo lo que pasó en ese caso puntual. Yo no voy sí, a escarbar ni mucho menos, sino que hablo en general. Entonces, a veces las personas que tienen el poder adquisitivo tratan de tapar ese escándalo que puede llegar a manchar o enlodar la familia, entonces, pero en todo ámbito se cometen todo tipo de delitos graves exacto, en algunos casos. exacto, Eso. exacto. Gracias, Luis. Efectivamente, usted ha dicho algo bien importante, o sea, la delincuencia, o cuando queremos confeccionar un perfil criminológico, no podemos abocarnos en pensar en el estrato social bajo. ¿No? Usted señaló un caso, ¿no es cierto?, que a mí me tocó participar, en el caso de los psicópatas, donde inicialmente estos gallos, los psicópatas, inicialmente, antes que empezaran a, a ser violentos, ellos salían en las noches con un grupo no voy a dar nombre, pero con un grupo de empresarios de acá de la quinta región. Y salían a estos empresarios les gustaba mucho esa adrenalina de andar en las noches, entonces salían a mirar, a observar, de repente paraban algunas parejas, pero hasta ahí no más llegaban, pero andaban acompañados por algunos empresarios. Después, cuando ya se pusieron más violentos, algunos se hicieron a un lado, uno siguió con ellos, y cuando se produjo todo esto, esa persona desapareció. Hay muchos casos. Hay un caso también muy emblemático que nunca logró llegar a un resultado, más de algunos de ustedes lo deben conocer, especialmente algunos que fueron policías, el de Concepción del de Matute Jones. ¿Se recuerdan el caso de Matute Jones? En donde se trabajaron muchas hipótesis. Y entre una de esas hipótesis que se trabajó era el que había un grupo de empresarios muy conocidos de Concepción y que iban a esta discoteca, la Cucaracha, si no me equivoco, se llamaba, a buscar jóvenes. ¿Mm? Se trabajó esa hipótesis, se desarrolló, hubo nombres que aparecieron, pero también todo después quedó ahí porque al final esa hipótesis no llegaba al resultado de identificar que si alguno de ellos estaba involucrado en la muerte de este muchacho. ¿No? Pero así hay numerosos casos nacionales de connotación conocida, ¿no es cierto?, en que se han visto involucrados personas más o menos importantes. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, así me gusta hacer las clases a mí. Me gusta que todos participen, que todos aprendamos, ¿no es cierto? Y la hacemos más entretenida, porque si no, una hora que hable uno solo terminan todos aburriéndose. ¿Mm? Así que le agradezco la participación a cada uno de ustedes y si Dios quiere, nos vemos el jueves a las 21 horas. ¿Mm? Que estén muy bien, cuídense, protéjanse del agua.
en la Buenas lluvia. noches, profesor. Muchas Muy buenas gracias. Buenas noches noches. a todos. Buenas noches, Profesor, que profesor. esté muy bien. Profesor. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches. Perfecto.